corazón para trabajar este día, hablar este día, es la fe. A veces vemos la fe como algo, sí, yo tengo fe, pero fe. Hay muchas personas que tendrán que ir a algún lugar a visitar a alguien o a encontrarse con alguien, ¿verdad? Quedamos de juntarnos en Ágora. Y esa persona sabe que esa otra persona va a ir a Ágora y se van a juntar. Ella cree, esa persona cree, ¿verdad?, que se van a juntar en ese lugar. Pero muchas personas ven la fe como algo rutinario, como algo que es simplemente algo más del cristiano. Y la fe es fundamental, es vital para nosotros los cristianos. Es imprescindible para nosotros los cristianos. Cuando Jesucristo resucitó, que se apareció a los discípulos, les dijo a los discípulos, aquí estoy, ¿verdad? Se mostró ante los discípulos, pero había un discípulo que no estaba. Cuando los otros le dijeron a Tomás que Jesucristo había resucitado, que había estado en la habitación con ellos, Tomás dijo que tenía que tocar sus heridas para creerlo, que tenía que verlo para él creerlo. Sin embargo, Jesucristo se le apareció y le dijo, ven Tomás, ven, toca mis manos, toca mi costado. Entonces, Tomás no le quedó otra cosa que postrarse al cielo. Entonces, el Señor le dijo a Tomás que era necesario que creyéramos sin la necesidad de ver. Es necesario que creamos sin la necesidad de ver. El tema de hoy es tener una fe firme, una fe que venza los obstáculos, una fe que venza el coronavirus, una fe que venza el momento que estamos viviendo de crisis, una fe que venza la enfermedad con la cual estoy padeciendo, la fe que vence. Pero para tener esa fe que vence, dice 1 Corintios 15, 58. Vamos a buscar 1 Corintios 15, verso 58, y dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes. ¿Cómo es que tenemos que estar? Firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El trabajo de la pastora, el trabajo del pastor, el trabajo del líder, el trabajo tuyo que está ahí sentado escuchando como discípulo, no es en vano. El Señor nos dice en esta palabra, tu trabajo, pero para eso hay dos palabras que yo quiero resaltar: firmes y constantes. Debemos estar firmes y constantes. Cuando nosotros vemos una construcción, y me agrada ver esas construcciones, y cuando vemos de un momento a otro, vemos una pequeña matita que va saliendo de entre una construcción, y esa matita quiere sobrevivir en medio de ese ahogo de esa construcción, en medio de ese lugar donde ya construyeron, donde ya no se puede expandir. Ella dice, yo puedo subir, yo puedo creer que yo puedo subir y crecer. Dice que la vegetación que hay en el Gran Cañón es un lugar seco y hay una vegetación preciosa. Entonces, quiere decir que nuestra fe puede crecer en medio de circunstancias difíciles. ¿Cómo es? Mi fe puede crecer en medio de circunstancias difíciles. Los discípulos se aumentaron y crecieron más en medio de la persecución. Cuando fueron perseguidos, cuando fueron oprimidos el pueblo de Israel, más
creció, de una forma tal que estaba creciendo, que el faraón le dijo a las parteras que cuando las hebreas vayan a dar a luz, le mataran el hijo. Si era varón. Pero las hebreas tuvieron temor de Jehová y no lo hicieron. Y la excusa que le pusieron al faraón fue que cuando ellas iban a llegar, ya las hebreas eran tan robustas y tan fuertes que ya habían dado a luz. La fe hizo que la mamá de Moisés pusiera a su niño creyendo que este niño lo pongo en esta canasta, lo pongo en el río y creo que no se va a ahogar, sino que va a llegar al brazo de la hermana de Faraón. La fe hace que nosotros creyamos y que querramos avanzar en lo imposible. La fe, dice la palabra, que mueve montañas. La fe te afirma a caminar en los caminos del Señor, a pesar de todo. La fe hizo que Pablo diera todo por basura cuando se encontró con el Señor. La fe hizo que Esteban soportara la muerte porque él creyó que lo que le esperaba era mucho mejor. La fe es vital en nuestras vidas. Es como tu respirar. Es como la sangre que fluye a través de ti. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible. Es necesario que tengamos fe para creer que Él está ahí. Pero la fe muchas veces llegan las dudas a nosotros. La fe está escrita en la Biblia 247 veces, la palabra fe, en 231 versículos. En el Antiguo Testamento no se hablaba de fe, se hablaba de confiar. Y se expresa mediante los verbos creer, confiar, tener esperanza. Vamos a buscar el Salmo 28:1. Que mi fe nunca se agote. Aleluya. A ti clamaré, oh Jehová, roca mía. No te desentiendas de mí, para que no sea yo, dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Este hombre, David, era un hombre guerrero. Era un hombre que hacía muchas cosas, muchas proezas. Sin embargo, David en todo momento, de 28:1, en todo momento creía que su vida dependía del único que podía salvarle, de Jesucristo, del Señor, de su Jehová, de su Rey. Gloria a Dios. La fe es necesaria. Si de verdad deseas, a veces pensamos que fe es solo creer. Pero cuando tú crees, la duda también viene junto con el creer. Por eso la fe es mucho más que creer. Dice la Biblia que los demonios creen y ¿qué hacen? Tiemblan. Ellos creen, los espíritus malos creen, el demonio cree y tiembla delante de Dios. Pero cuando tú aprendes a caminar en un nivel de fe mucho más elevado, es cuando caes en lo que decía David: su confianza es Jehová, su confianza es su Dios. No solamente creo, sino que confío. Y vi esta parte que quiero leerle. Si de verdad deseas llegar a confiar, abandona todas tus creencias, porque no te servirán. Una mente que cree es una mente que puede dudar.
Una mente que confía tiene inteligencia pura. Una mente que cree es una mente mediocre. Una mente que confía adquiere la perfección. La confianza genera la perfección. La diferencia entre creer y confiar es simple. No hablo de la definición del diccionario en palabras. Hablo de la existencia, de una manera en la que la creencia es prestada y la confianza es propia. Tú crees lo que otros dicen. Tú crees porque otro dijo e hizo. Pero cuando tú confías es porque tú has vivido lo que has escuchado y lo que has visto. Entonces, el creer es simple, pero el confiar es lo que va a llevarte de la fe poquita, que es creer, a una fe avanzada, que es confiar. Amén. Es que cuando yo digo, voy a salir, aunque el coronavirus esté, yo estoy confiando en Dios. Yo voy a ir a la iglesia porque yo confío en Dios. Yo sigo avanzando porque yo confío en Dios. A pesar de la situación económica, yo sigo creyendo que Dios pues suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Yo sigo confiando que cada promesa del Señor es sí y en Él amén. Amén. Yo sigo confiando que la obra perfecta del Señor en mi vida está hecha. Yo sigo confiando que lo que Dios dijo de mí se hará. No solamente lo creo, porque cuando lo creo puede venir la duda. Confío en que es así y que será hecho. Amén. 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 Gloria a Dios. La fe. La creencia genera una denuncia en ti. Una parte de tu mente cree, mientras que la otra parte niega. La confianza es la unidad de tu ser y tu totalidad. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos. La diferencia entre lo que es creer y lo que es confiar. La fe es una palabra relacionada con el creer. En ambos conceptos no están separados. En el Antiguo Testamento, ¿verdad?, la palabra fe aparece en Deuteronomio y en Hebreo. Vamos a buscar Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, del 1 al 13. Del 1 al 13, dice: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro del Evangelio de Cristo, para confirmarlos y exhortarlos respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, medio de las tribulaciones, porque también estamos con vosotros. Os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo haya resultado en vano. Aquí Pablo le habla a los tesalonicenses que están pasando tribulaciones, que están pasando persecuciones, y Pablo quiere ver cómo está la fe de ellos. Dice: pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando veros,
como también nosotros a vosotros. Dice el 10, dice el 7, dice, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. ¿Qué más importante hay para un pastor, para un líder? Saber que los discípulos están siguiendo en la palabra de Dios. No hay nada más confortante, porque para eso es que estamos. Que cada uno está firme en la fe, que no hay nada que pueda dañar ese proceso que es la fe. Estar firmes, emprender, permanecer a pesar de, tomar la determinación de consagrarnos día tras día. Eso es tener fe. El propósito de Dios en Efesios 4:13 dice, Efesios 4:13, dice así, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. A la unidad de la fe. Eso es lo que el Señor quiere, que cada uno de nosotros lleguemos como sus hijos. Pero también que lleguemos al conocimiento de Jesús. A que nosotros entendamos que solamente por Cristo es que podemos ser salvos. Que solamente por Cristo es que podemos tener vida eterna. Que solamente por Cristo es que podemos caminar y seguir. Y dice el 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas de error. Entonces, para nosotros no ser engañados en este tiempo donde se levantan muchos filósofos y muchos predicadores trayendo palabras, muchas veces palabras muy lindas, pero que son adornadas y son engañosas. Para nosotros no caer en doctrinas de error, nosotros entonces debemos estar firmes, creyendo en unidad, en la fe, llenándonos del conocimiento de Dios. Amén. Del conocimiento de que solamente Jesucristo es el que salva. Amén. Que cuando te vengan a hablar de José Smith, tú digas, no, Jesucristo. Elena White. Que cuando te vengan a hablar de Elena White, tú digas, no, Jesucristo. Amén. Que cuando te vengan a hablar de la Virgen María, tú digas, no, es Jesucristo. Amén. Sí, mucha gente no quiere mencionarlos, pero son doctrinas de error. Son doctrinas de error. Y nosotros debemos estar atentos, con los ojos abiertos, en estos últimos tiempos donde se levantarán muchos falsos maestros, advertía Pablo. Se levantarán muchos falsos maestros y engañarán hasta los escogidos. Engañarán hasta los escogidos. Mami me decía en meses pasados que se juntó con un joven, ay, muy lindo hablando, muy lindo. Y dice, mami, que cualquiera cae. Con ese pensamiento de este judaísmo. Que creen que porque sigamos el judaísmo, entonces vamos a pertenecer a Israel. Y eso es un error. Nosotros pertenecemos a Jesucristo. Amén. Jesucristo, dice la palabra en Hebreos 12:2, es el autor y consumador ¿de qué? De nuestra fe. Por eso dice ahí mismo en Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús, en nadie más. Él es el autor, Él es el consumador de nuestra fe. Es importante que nosotros crezcamos en la palabra de Dios. Crezcamos en día tras día,
tener más conocimiento de quién es Jesús en nuestras vidas. La naturaleza nos habla de Dios. La naturaleza misma te habla de que Dios existe. Pero no solamente es que tú creas que Dios existe, es que tú creas que Dios está. Amén. Que no andemos por vista, sino por fe. Porque si andamos por vista, vamos a andar todo el tiempo cabizbajo por las situaciones que se están presentando. Debemos andar por fe. Esa fe que mueve montaña. Esa fe que tuvo Moisés al creerle a aquel que le llamó. Esa fe es la que nosotros debemos tener. Debemos para esto ser edificados, estar fuertes, buscar la madurez cada día, tener discernimiento. El discernimiento te ayudará a saber que sí y que no. Que cuando escuches una prédica, tú puedas decir no, eso no es de Dios. Amén. Amén. Pero para eso tienes que leer la palabra de Dios, tienes que comerte rollo. El Señor le dijo al profeta, cómete el rollo. Es que hay que comerse la palabra de Dios y vivirla. Pero si tú no conoces la palabra de Dios y tú no la vives, cualquiera puede venir con sutilezas, con palabras bonitas y engañarte y desviarte de la fe, desviarte del propósito de Dios para tu vida, de lo que es real. Ser constante, estar avivado mediante la oración, la dedicación de la palabra y la búsqueda constante del Señor. Es necesario que nosotros entonces aumentemos cada día en esta fe. Jesús predicó el arrepentimiento y la fe. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Amén. Pablo predicó sobre el arrepentimiento y la fe, testificando a los judíos y a los gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hechos 20:21. El segundo principio de la doctrina de Cristo es la fe en Dios. Vamos a buscar Hebreos 6:1. Hebreos capítulo 6, verso 1. Vamos a buscarlo. Hebreos capítulo 6, verso 1. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. No es por obra para que nadie se gloríe, es por la fe en Jesucristo. Ahora, la fe sin obra es muerta. La fe sin obra es muerta. La palabra fe se utiliza en la Biblia con dos sentidos. El primero es la confianza firme. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Amén. Es un don. La fe es un don. Por lo tanto, el don se puede pedir al Señor en oración. La fe es un don que debemos pedir. Y viene la fe por el oír la palabra de Dios. ¿Por qué viene la fe? Por el oír la palabra de Dios. Romanos 10:17. Gracias. Por el oír la palabra de Dios.
La fe es el medio por el cual la gracia de Dios es otorgada al creyente que confía en la obra de Jesús en la cruz. O sea que la fe, el Señor nos las da a cada uno. Dice que pida, ¿verdad? Sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Y el segundo de fe es sinónimo de doctrina o conjunto de verdades históricas que figuran en la vida cristiana. Es importante entonces expresar la respuesta humana al Dios que se revela con su amor y misericordia. ¿Cómo expresamos nosotros a Dios? ¿Cómo nos expresamos a Él? ¿Por medio de qué? De nuestra fe, de nuestra confianza en Él. Solamente por medio de nuestra confianza en Él. Entonces, hay diferentes tipos de fe, que eso es lo que quiero decirle ahora. La fuente verdadera de la fe. Vamos a buscar Romanos 10, 4 al 17. La única fuente de la verdadera fe bíblica es la palabra. Si no leemos la palabra de Dios, es igual que cuando venimos al culto y Aidelina está adorando, está cantando en este tiempo de cánticos de adoración al Señor. A veces no cantamos la canción porque decimos que no la sabemos. Pero si usted en su casa todos los días usted pone radio y pone canciones cristianas o radio o el celular, usted se va a aprender todas esas canciones. Cuando yo me convertí, que yo iba a la iglesia, yo quería cantar todas las canciones que ponían, pero no me las sabía. Y yo le dije al líder de alabanza que me prestara una hojas para yo aprenderme las canciones. Y él me dijo, no, Marta, escucha canción en tu casa. Todas las canciones que tú oyes aquí, pon canciones cristianas en tu casa. Y así yo lo hice. Y cuando yo iba a la iglesia, yo sabía todas las canciones. Así mismo es la fe. La fe no puede ser ejercitada si tú no escuchas la palabra de Dios. Si tú no lees la palabra de Dios. Es igual que cuando tú vas al gimnasio. Si tú vas al gimnasio y te sientas, ¿qué va a pasar? Nada. Pero tú tienes que ir al gimnasio y ponerte a hacer ejercicio, los aeróbicos, las pesas y todas esas cosas. ¿Y qué tú vas a ver en un mes? Resultados. Si tú estás en tu casa, ay, que quiero bajar de peso, que quiero bajar de peso, que quiero bajar de peso, que quiero, pero no actúas, no comienzas a modificar tu alimentación, no te mueves, no te ejercitas, entonces, ¿qué tú quieres? La fe es ejercitada con el oír la palabra de Dios, con el estudiar la palabra de Dios. Dice en Romanos 10, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Este es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Más bien dice, cerca de ti. ¿Cómo que dice? Cerca de ti. Cerca de ti está la palabra. En tu boca y en tu corazón. ¿Dónde está la palabra? De lo que está allí en tu corazón, que va a hablar tu boca. Amén. En tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree ¿para qué? Para justicia. Pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Gloria a Dios. Con la boca tú confiesas para salvación. Esto, lo que tú hablas,
es lo que se hace vida en tu vida. Lo que tú proclamas es lo que se hace vida en tu vida. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Yo creo que yo no voy a ser avergonzado. Yo creo que ninguno de ustedes van a ser avergonzados. Porque nosotros tenemos un Dios justo, un Dios poderoso. El que no está aquí se pierde lo que hay aquí. Y esa palabra la entendí yo hoy. Y voy a dejar de sufrir por lo que no están. Esa palabra la entendí yo hoy, por medio de esta palabra, esta mañana leyendo lo de la fe. Oye, te están dando el tesoro más grande que tú puedes tener y tú lo estás despreciando. Te están dando el manjar más bueno que tú puedes tener y tú lo estás despreciando. Hasta aquí. Hasta aquí. Esto es para el que quiera. Jesucristo no es para todo el mundo. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Jesucristo es para quien lo quiera. Tiene que desearlo. Tiene que creer que le hay. Usted quiere a Cristo, póngase en Cristo. Amén. No puede estar con Cristo y sin Cristo. No puede estar con Cristo hoy y mañana yendo para el mundo, yéndote a una discoteca, yéndote para donde te da la gana. No. Porque el Señor a mí no me lo permite. El Señor a mí no me lo permite. ¿Por qué tengo yo que permitírtelo a ti? Jesucristo es el dador de la vida. Jesucristo fue el regalo maravilloso que el Padre Celestial se despojó y lo trajo a ti. Jesucristo mismo se despojó de toda su grandeza, de toda su gloria, para venir a morir por ti. ¿Y por qué tú no tienes que apreciarlo? Tenemos que vivir para Él. Porque ya lo que Él hizo fue eterno. Mañana tú puedes morir. Mañana yo puedo morir. Ahorita podemos morir. Ahora yo estoy predicando esta palabra y ahorita yo me puedo ir para mi casa y ni Dios lo quiera, que sé yo, lo que Él quiera. Pues puede pasar algo. ¿Por qué la gente quiere vivir como que nunca va a morir? Como que después que tú te mueras ya se acabó todo. No, hay una eternidad. Para todos hay una eternidad. Yo muero ahora con Cristo y una persona muere sin Cristo. Para los dos vamos a tener eternidad. Pero la mía va a ser con el Señor. El Señor va a abrir las puertas y me va a decir, sierva fiel, entra a la presencia del Señor, a ese gozo y a ese reposo con el Señor. Pero el otro se pierde y va a ser como el hombre rico que le pidió a Abraham que aunque sea el dedo de Lázaro sea mojada para pasárselo por su boca, porque estaba ardiendo. Le pedía al Señor que mandara a Lázaro a la tierra. Ve para que le diga a mis hermanos, para que tampoco se pierdan, para que no vengan a donde yo estoy. Y entonces le contestó Abraham, ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo. Abraham le dijo, ya no hay tiempo. Allá abajo hay. Mientras tú estés aquí, que tú tienes tiempo de ir a la presencia de Dios. Mientras tú estás aquí, que tú puedes tener la decisión de seguir a Cristo. Mientras tú estás aquí, que tienes que tener la fortaleza de confiar en quien dice la palabra, que entregó su vida sin reservas, para que hoy tú puedas entrar libremente al trono de la gracia, al lugar santísimo, a recibir el socorro que tú necesitas. Esto no es para todo el mundo. Esto es para valientes. Solo los valientes lo arrebatan. Solo los valientes lo arrebatan. Por eso Pablo decía que él lo tenía todo por basura. Amén. Todo por basura. Entonces, la fe, podemos tener 3 tipos de fe. Una poca fe, dice Mateo 6:30, y si la hierba del campo que es hoy y mañana se echa en el horno,
Dios la viste así, no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe. Cuando tú pones tu pensamiento, tu mentalidad en las cosas del mundo, tu fe va a estar así, pequeña. ¿Por qué? Porque vas a vivir por vista y no por la fe en Cristo. Hay una gran fe, como dice Mateo 8:10. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel se ha hallado tanta fe. Y no de un hebreo, sino de un centurión, que le dijo al Señor: di la palabra y mi siervo será sano. Y decía el Señor: ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y está la fe perfecta. Santiago 2:22, vamos a buscarlo. Santiago 2:22. Para terminar. Dice: ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Ahí habla, la fe sin obra es muerta. Habla todo ese capítulo. Dice el 19: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por medio de las obras? Entonces, si tú dices que tú crees en Cristo y no vienes a la iglesia, ¿cuál es tu fe? Si tú dices que tú crees en Cristo y no lees la palabra, y la palabra no es vida en tu vida, ¿cuál es tu fe? Si tú dices que crees en Cristo y no vives para Él, ¿cuál es tu fe? ¿Cuál es tu fe? El Señor quiere que nosotros tengamos una fe firme y constante, que caminemos firmes y constantes en la palabra de Dios, que Él sea el que llene cada día nuestras vidas, que Él sea el que restaure cada día nuestras vidas, pero que nosotros también, al momento de tomar una decisión, primero pensemos en Cristo. Amén. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie. Le decía, los discípulos en una ocasión le dijeron a Jesús: Señor, palabra fuerte es esta. Se van a ir, se están yendo, Señor. Y el Señor le dijo: ¿quieren tú también irte con ellos? Y ellos le dijeron: no, Señor, solamente tú tienes palabras de vida eterna. Amén. Estas palabras que yo les di hoy son las palabras que están aquí en la palabra de Dios. Amén. Y son palabras de vida eterna. Son las palabras que quizá hoy puedan estremecernos, pero nos tienen que estremecer para que nosotros podamos alcanzar la vida eterna. Amén. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, glorificamos tu nombre en esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra se hace vida en nosotros, Señor. Que cada uno de el que la haya escuchado, Señor, haya, Señor, aumentado su fe, así como tú has aumentado la mía. Haya aumentado, Señor, el conocimiento de ti, Señor, para seguirte y buscarte, así como tú lo has hecho conmigo, Padre. En el nombre de Jesús, gracias te doy. Gracias porque tú eres eterno, porque tú eres poderoso, porque tú eres lo más importante que debemos desear y buscar. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios que al que el Señor ama, disciplina. Y eso hemos recibido de hoy, disciplina en la palabra para que el Señor sea que habite en nosotros. Si somos templo del Espíritu Santo, entonces debemos santificar ese templo. La palabra fe se compone de dos letras.
una F y una E. Y la primera dice fortaleza y la segunda E dice espiritual. La fe trae fortaleza espiritual. Y la amonestación comienza con la A de amor, pero termina con la R de restauración. Cada vez que el Señor nos enseña, cada vez que nos disciplina hoy por la fe en amor. Así que tengamos fe para creer y no solamente por vista, sino que tenemos que hacer de la fe un estilo de vida de nosotros. Damos gracias al Señor nuestro Dios por esta palabra que hemos recibido hoy y pongámosla por obra, porque la palabra no seamos solo oidores de la palabra, sino hacedores, puestos en práctica, practicantes de la fe. Gracias le damos al Señor nuestro Dios por esta palabra. Y bendecimos a cada uno de los que aquí presentes, bendecimos a cada uno de los que nos han visto en este video hoy, en esta palabra diaria que se repite cada día en nuestros corazones, porque la palabra de Dios no es solo para un día, para domingo, sino para todos los días, de todas las semanas, de todo el año y por toda la vida. Gracias le damos a ustedes, sean bendecidos, prosperados y victoriosos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Vayan bien acompañados del Señor Jesucristo. Gloria a Dios.